Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Esta es una historia que quizás conoces. David enfrentando al gigante Goliat. A todos nos gusta esa historia. Inclusive la hemos tomado como ejemplo para, si en algún momento nos sentimos pequeños, reaccionar, llenarnos de fortaleza frente a el reto que tengamos delante y convencernos de que sí lo podemos alcanzar. Sin embargo, es como que una mala interpretación de la historia de David. A todos nos gusta que nos digan que vamos a ser vencedores, ¿verdad? De hecho, el mundo trabaja mucho al hacernos o al meternos aquellas ideas que nos inflan el ego. Trata de hacernos pensar de que sí podemos, lo vamos a lograr, somos extraordinarios, solo tienes que pensarlo y va a suceder. Todas esas son las ideas que el mundo trata de vendernos a través de los medios. Y quizás alguno diga, pero a mí me ha funcionado y me va bien. Y utilizamos la historia de David frente al gigante para simplemente hacernos pensar que no hay nada imposible que podamos lograr, siempre y cuando estemos determinados. Pero déjame interrumpir ese pensamiento y decirte que es un grave error. Esa historia, primero, no es un cuento de hadas. Y si solamente la tomas para interpretarla de esa manera, la estarías sacando de contexto. Porque tendríamos que ver el proceso de David para llegar a enfrentar al gigante. Y bajo este texto que te leí, en 1 de Samuel capítulo 17, verso 45, entender que no fueron las fuerzas de David, que él no estaba confiado en lo que él era, en su experiencia, en su llamado, ministerio o lo que le quieras agregar. No. David, cuando estaba frente a Goliat, mientras los demás estaban escondidos, hombres de guerra, de experiencia, estaban escondidos, nadie se atrevía a enfrentar a este gigante. David, un muchacho cuyo nombre nunca se había escuchado, un muchacho que aún en casa era considerado como alguien que no era tan importante, pero sabía que ese era su momento. ¿Por qué? Porque sabía en quién había confiado y de quién estaba dependiendo. Así que cuando él se enfrentó a Goliat, él no le dice, yo vengo a ti porque te voy a vencer. No. Lastimosamente, a veces queremos el crédito de todo y nos tratamos de pensar de que gracias a nuestra fuerza, sabiduría, entereza, perseverancia, logramos conquistar, logramos alcanzar lo que muchos no han podido. Nos olvidamos de que al final no fuimos nosotros, fue Dios. Sí, así como lo oyes. Ahora, el hecho de que me digas, es que yo no creo en Dios y esto lo he conseguido en mis propias fuerzas con el sudor de mi frente, pues deberías entender que quien te dio la vida fue Él. Quien te da la oportunidad y el poder para hacer las riquezas ha sido solo Él. Y solo Él, en un abrir y cerrar de ojos, te puede cambiar la vida de tal manera que te quedes sin nada. Antes de llegar a enfrentar al gigante, David fue ungido como rey. No era el más importante de la familia. No estaba trabajando en un empleo vistoso. Era un NN, aun cuando el profeta Samuel llega a la casa de su padre Isaí a preguntarle por sus hijos. Isaí llama a todos menos a David. Así que imagínense cuán importante era David en su
en su círculo familiar. Ahora, esto no quiere decir que no era amado, pero para lo que se requería para ser rey, David sería el menos indicado, según su familia. Quizás te está pasando lo mismo. Para muchos seas el menos indicado. Lo que ellos no saben es que Dios determinó algo en tu corazón y Él lo puso cuando te creó y sabe para qué te diseñó y va dentro de su propósito. Por eso, cuando salga lo que Dios ha determinado hacer contigo, muchos se quedarán asombrados, porque dirán cómo ese pequeño y cuidador de ovejas pudo llegar a representar a toda una nación y acabar con aquel que iba a destruir a todos. Este muchacho, aunque cuidaba ovejas, nadie se hubiera dado por enterado lo que cuidando ovejas él tuvo que soportar, aprender y a confiar. Cuidando ovejas en el anonimato, donde nadie lo veía, allí conoció a Dios. Allí conoció a Dios. Aprendió a orar. Aprendió a adorar. Aprendió a dar gracias. A veces queremos gloria sin una historia y queremos llegar a la meta sin procesos que pasar. Preferimos el ser vistos e impactar a los demás que estar en el anonimato, en el secreto con Dios. Pero quiero que prestes atención a estas palabras y las guardes en tu corazón. Entrenamiento en lo secreto garantiza victoria en público. Entrenamiento en lo secreto garantiza victoria en público. Cuando eres entrenado por Dios en lo secreto, donde nadie te ve. Quizás no eres el de la alabanza, quizás no eres el que habla con elocuencia. Quizás cuando vas a pararte frente a un público te suden las manos. Quizás eres como Moisés, tartamudeas cuando te toca expresarte. Cierto temor, cierto miedo. Del todo no está mal, porque es allí donde Dios te enseña, eres débil, eres frágil. Entiende lo que solo no puedes, pero yo en ti haré cosas grandes. ¿Ves? Un Moisés que tartamudeaba y le dijo a Dios, yo ni siquiera sé hablar. Pero sí era él. Sí era él. Así que este muchacho David, volviendo a David, al cuidar ovejas, en el anonimato fue entrenado. Y cuando llegó su momento de promoción en público y enfrentó al gigante, David nunca se olvidó de quién dependía, quién lo había llamado, quién lo patrocinaba, quién lo enviaba y quién lo respaldaba. Por eso cuando tiene al gigante delante de él, decide cerrar sus oídos frente a aquellas palabras que todo el mundo escuchaba y que le robaban fe. Él tenía su mirada puesta en el cielo. Él, mientras caminaba frente al gigante, recordaban los osos y los leones que tuvo que enfrentar cuando cuidaba las ovejas. Pero también recordaba los tiempos de intimidad y de oración, donde múltiples batallas las ganó de rodillas orando. Y ahora, aunque le tocaba hacer su parte de presentarse frente al gigante, no se promocionó a sí mismo. Solo se quedó mirando a Goliat y le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza. ¡Wow! La Nueva Traducción Viviente le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, a quien tú has desafiado. Primera de Samuel 17:45. En otras palabras, tú estás viendo un niño, pero yo no vengo en mi nombre. David entendió, si fuera en sus propias fuerzas, preferiría seguir cuidando ovejas o quedarse viendo televisión. Sabría que no tendría ninguna oportunidad frente al gigante. Pero como confiaba en el Señor, ahí es donde todo cambia, mi amado amigo y mi amada amiga.
Esa es la verdadera historia. David no peleó en su nombre. Se presentó delante del gigante, respaldado por Dios, y dijo: yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y cuando Goliat escuchó esto, se puso con más miedo, más temor, y se preocupó. Así que luego David utilizó la estrategia, lo que había aprendido en el anonimato, pero todo el respaldo de la victoria por completo la tuvo en Dios. ¿Sabes que cuando eres débil, entonces te puedes fortalecer en el Señor? La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabías que hubo algo que alguien hizo que tú nunca hubieses podido hacer? Ese fue Jesús. Hoy solo necesitas recibirlo en tu corazón. La vida va a traer muchos retos y muchos gigantes delante de ti. Quizás los consejos que más te hagan pensar son los que: recuerda quién eres en Dios y avanza porque tú lo puedes vencer. Pero estamos equivocados. Estamos equivocados. Porque si creemos en Dios, pero vamos en nuestro propio nombre, bajo nuestras propias fuerzas y en nuestro propio tiempo, vamos a fracasar. Pero si creemos en el Señor y somos obedientes y vamos en su nombre, quizás lo único que te toque es enfundar una pequeña onda con una piedra, darle impulso, pero el golpe certero lo da el Señor. ¿Cuál es el gigante al que te tienes que enfrentar hoy? No lo sé. Solo recuerda: entrenamiento privado garantiza victoria pública. Deja que Dios trabaje en ti y no te desesperes por lo que no estás viendo aún. No te desesperes si otros no están creyendo. No te desesperes si el gigante es más grande que tú. Recuerda, si vas en tus propias fuerzas, te aseguro que vas a ser derrotado. Pero si vas en el nombre del Señor, te aseguro que la victoria ya está dada. En otras palabras, Dios no nos llamó a conquistar, Dios no nos llamó a pelear la batalla. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dios te llamó a estar bajo su abrigo, a dejarte usar, y que la batalla sea de Él, y que la gloria sea de Él. Por eso en el Salmo 34 David escribió una palabra muy hermosa: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿De quién dependes? ¿En quién confías? ¿Y en nombre de quién vas? Son 3 preguntas que deberías responderte. Si Dios es el centro, te aseguro que Él te enseñará a caminar, no en lo que puedes alcanzar, sino que Él te enseñará a caminar en lo que ya solo Él pudo conquistar en la cruz del Calvario. Camina en lo que Cristo ya alcanzó por ti y aprende a descansar en Él. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas tu amor y gracias porque nos haces recordar, Señor, que solos no podemos y que lo que quizás querramos alcanzar en nuestras propias fuerzas, ya en ti, por gracia, lo podemos conseguir, porque solamente tú, Jesús, pudiste vencer en la cruz todo pecado y todo dolor lo llevaste en la cruz. Ayúdanos a caminar en esa victoria y andar en lo que solamente tú pudiste alcanzar en la cruz, Señor, porque solo en ti somos más que vencedores. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo.